Entonces, bueno, muchachos, entonces ya para finalizar esto de la integración definida, vamos a calcular el área de la región limitada por dos funciones. Yo puedo hallar el área, ¿cierto? Limitada por dos o más funciones. Es decir, los primeros ejercicios que hicimos, ¿sí? Las funciones estaban limitadas por el eje X, pero yo puedo ahora hacer o interceptar áreas limitadas entre dos o más funciones. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Lo primero, pues, hacer un bosquejo de la gráfica para identificar los puntos de intersección de las dos funciones, ¿sí? Para uno tratar de saber en qué punto se tocan entre las dos. Pero también hay un proceso algebraico, ¿cierto? En el cual se igualan las funciones, ¿sí? Se igualan las funciones y automáticamente obtenemos los valores para los cuales X se interceptan. Entonces, yo puedo llegar y decir, o sea, mejor dicho, lo que voy a hacer es interceptar. ¿Se estoy grabando? Oh, sí, se estoy grabando. Los interceptos de estas dos funciones. Ahorita gráficamente ya se van a dar cuenta qué es lo que estoy tratando pues de encontrar. Entonces, 2x al cuadrado, ¿sí? Vamos a igualar a 2x al cuadrado, ¿sí? A 2x al cuadrado. Entonces, ¿cómo soluciono yo esta pequeña ecuación? Porque es que realmente lo que hice al igualar estas dos funciones, pues es volver una ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto quedaría x a la 4, ¿sí? Si seguimos desarrollando. Entonces, bueno, hagámoslo aquí horizontal para aprovechar el espacio. Entonces quedaría x a la 4 menos 4x al cuadrado, pues porque este 2x al cuadrado va positivo, pasa al otro lado y se nos vuelve negativo. No todas las funciones son fáciles de hallar los interceptos entre sí, ¿no? No siempre este es el método con el cual podemos encontrar los interceptos. Hay otros métodos que son un poquito ya más elaborados, más complicaditos, pero porque hay veces hay funciones que nunca se interceptan, ¿sí? Por ejemplo, bueno, voy a hacer esta gráfica, ahorita la borro. Digamos una parábola por acá, ¿sí? Y se va abriendo así. Y yo puedo tener una línea por acá, una función lineal por acá, ¿sí? Entonces, digamos, tengo una parábola acá y tengo una línea acá. Entonces, nunca se van a interceptar. Entonces, este proceso, pues, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Pero yo sí puedo de pronto calcular el área, ¿no? De 1 a 3, digamos acá. Entonces, ¿será que esto respecto a X o respecto a Y sí lo puedo hacer, ¿no? Si se interceptan estos dos límites, pero bueno, ahí ya toca hacer algunas restricciones, pero yo lo puedo calcular esta área como tal. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir acá? Que hay algunas funciones que no se interceptan o se interceptan infinitamente, ¿sí? Por ejemplo, esta función ya la había dicho, esta sería la función seno, ¿sí? Y la otra sería la función coseno. Entonces, esa ya arranca desde acá. Entonces, es prácticamente una montañita aquí. Entonces, esto se intercepta aquí. Bueno, más o menos es algo aquí así. Bueno, así. No, es más parecida a esta partecita. Aquí me quedó mal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esas dos funciones siempre se van a interceptar infinitamente. Entonces, ahí ya depende del intervalo que escojamos para calcular la integral. Bueno, entonces vamos a continuar ahí calculando los interceptos de esas dos funciones. Tenemos una función cuártica, ¿cierto? Es decir, x a la 4, y tenemos una función cuadrática. En general, yo no sé si a ustedes alguna vez le ha dado la curiosidad, ahorita tienen los programas para hacerlo, cómo queda una gráfica, digamos, de una función con x a la 4, de x a la 6, x a la 8, x a la 10, x a la 12. ¿Sí? Es decir, que su exponente o su grado sea de índice par. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las cúbicas? Con la x al cubo, x a la 5, x a la 7. ¿Será que esas tendrán algunas cosas similares entre sí? Entonces,
Bueno, listos. Entonces, seguimos acá con nuestro proceso. X a la 4 menos 4x al cuadrado. Entonces, yo esto lo puedo factorizar, por favor. De aquí paso acá. Entonces, vamos a tratar de hallar los valores para x. Entonces, x al cuadrado, factor de, pues factor común, x al cuadrado, menos 4. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué dice acá? Nuevamente, factor común, x cuadrado está en el primer término, x cuadrado está en el segundo término, entonces dividimos x a la 4 dividido en x al cuadrado, pues nos da x al cuadrado, y 4x al cuadrado dividido en x al cuadrado nos da 4. ¿Sí? Se simplifican las x al cuadrado y nos da 4. Ahora, aquí ya tenemos nuestro primer valor. Si esta x que está acá pasa a dividir, ¿sí? Esta x pasa a dividir, entonces esta x al cuadrado, esta ya nos da 0. Entonces, por eso yo ya la puedo anular. ¿Sí? Ojo, nuevamente. O sea, yo ya puedo llegar y decir, uno de los valores es x igual a 0. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener aquí pendiente. X igual a 0. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Pues porque esto pasa a dividir, entonces se anula con el 0 y x, esta x que está acá, es igual a 0. ¿Sí? Porque x al cuadrado, al ser igual a 0, x igual a raíz cuadrada de 0. Entonces, raíz cuadrada de 0, pues es simplemente 0, porque 0 es más menos 0. Bueno, ahora nos queda esta x al cuadrado menos 4. Pero pues, nosotros sabemos que x al cuadrado es igual a x menos 2, ¿cierto? Factor de x más 2. Ese es un caso de, o un método de factorización, ¿sí? Este es el método diferencial de cuadrados perfectos. Entonces, igual a 0. Entonces, ya tenemos nuestro primer valor por acá. Entonces, vamos a dejarlo. Este es x igual a 0. Vuelvo y repito, porque esta x al cuadrado me daba 0. Ahora, vamos a hacer x sub 1 y x sub 2, porque tengo varios valores acá. Entonces, si yo despejo x sub 1 menos 2, x sub 2 pasa a dividir. Entonces, aquí yo tendría que x sub 1 es igual a 2 positivo. ¿Sí? Lo único que hice realmente fue cambiarle el signo. Vuelvo y repito, ¿por qué dio 2 aquí de x sub 1? Por favor, pónganle cuidado. Este x sub 2 más 2 pasa a dividir, o sea que se anula. Y este menos 2 está negativo, pasa al otro lado del igual. Entonces 0 más 2, pues me da 2. Y ahora aquí, x sub 2 es igual a menos 2. ¿Sí? Hacemos el mismo proceso en forma análoga, es decir, si yo estoy despejando x sub 2, x sub 1 pasa a dividir. Entonces eso se anula. Y nos quedaría x sub 2 más 2 igual a 0. Luego, este 2 positivo pasa al otro lado y se vuelve negativo. Por consiguiente, tenemos que los valores son 3. ¿Sí? Existen 3 interceptos entre estas dos funciones, que es cuando x vale menos 2, cuando x vale 0 y cuando x vale 2. Bueno, entonces, vamos a hacer un esbozo de la gráfica. ¿Sí? Voy a tratar de que me quede lo más parecida posible. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacerla. Ahí sí ya, por ejemplo, la herramienta ya no nos permite, eh, la herramienta graficar dos funciones a la vez. Ustedes pueden buscar a ver la aplicación, si la pueden hallar, ¿sí? Yo puedo hacerlo, pero pues ahí toca hacer un poco de cosas. La otra, pero no he cacharreado, la verdad, no he revisado, no he mirado cómo calcular la integral, por ejemplo, de dos intersecciones. No creo que esta lo permita. Bueno, vamos a graficar una de color, grafiquemos la de color verdecito, ¿sí? Vamos a graficar x a la 4 menos 2x al cuadrado. Pero entonces no, pero me va a quedar más fácil como primero graficar eh, la x al cuadrado. Y pues, espérate, listos.
grafiquemos x al cuadrado y hagámoslo de color verdecito. Entonces, hagamos una curva aquí y vamos a ver si me doy mañas. Sí, la ponemos acá. No, entonces me tocaría poner arriba. Bueno, vamos a ponerla aquí a ver. Y nos damos mañas acá. Listos. Entonces, esta sería nuestra x al cuadrado, ¿sí? 2x al cuadrado. Esa sería nuestra función, 2x al cuadrado. Recuerden que para graficar cada una de estas, nosotros tenemos que sacar una tablita, ¿no? X y Y y mirar a ver dónde se interceptan. Bueno, y ahora vamos a graficar de color azul. No, hagamos esta verde, listo. Uy, ¿qué dice acá? No, se me escuadró. No, por acá. No, se me escuadró. Volvamos a hacerla. ¿Qué más? Entonces, no, acá. Ya sé por qué se me escuadró. Bueno, me ha quedado mejor la otra, pero bueno, como digo el chavo, la idea es esa. Ya sé qué es lo que me está pasando. Bueno, vamos a pero esta vez no la saquemos tan allá. Vamos ahí. Listos. Y ahora sí la vamos a bajar. Listos. Es importante dejarla ahí porque. Y ahora sí. Y ahora entonces hagamos verdecita, hagamos la otra. Entonces, vamos a graficar ahora x a la 4. Entonces, vamos a graficarla. Vamos a hacerla por algo así. Bueno, listo, vamos a dejarla ahí. Esto realmente, esto realmente ¿qué es? Esta verdecita se va aquí para allá. Mm, Y esta va aquí. Bueno, más o menos así. Démosla así ya porque es complicadito con este mouse hacer. Listos, esta es la función cuadrática. Listos. Entonces, por favor, esta es la función g de x, ¿sí? G de x. Y esta es esta función, esta es f de x. Listo, entonces esta es g de x y la verdecita. Entonces, listos. Y esta es la función f de x. F de x.
Bueno, entonces terminemos la de arreglar. Aquí vean algo muy importante, que son los interceptos. Entonces recordemos que esto es X, esto es y listo. Bueno, entonces, nos dicen que la intercepción entre esas tres funciones es cuando X vale 0, cuando X vale 2 y cuando X vale menos 2. Entonces, vamos a imaginar aquí este punto, si en este punto donde se intercepta, lo vamos a imaginar que aquí es menos 2. Este es menos 2. Aquí pues ya sabemos que este punto donde se vuelven a interceptar pues es 0. Y este otro punto donde se interceptan es más 2. Listo. ¿Sí? Entonces, para eso era hallar estos puntos. X igual a 2 y X igual a menos 2. ¿Por qué no? Y X igual a 0. Porque es donde se cruzan, donde se interceptan o se tocan las funciones como tal. Ahora, yo tengo que plantear, ¿sí? Porque me dicen, vamos a hallar el área de la región limitada por X a la 4 menos 2X al cuadrado. Y entonces, en conclusión, esto sería lo siguiente. Sería este pedacito acá, este pedacito acá y este pedacito acá. ¿Sí? En otras palabras, vamos a hallar el área de esa región desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? Pero para poderles explicar, vamos a hacerlo un poquito más extenso. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar algo que es muy importante para poderlo entender. Entonces, digamos que vamos a, en este caso, perdón, está por encima de la roja. Está por encima de la verde, sí. Y también vamos a calcular menos 3, ¿sí? Hasta 3. ¿Sí? Entonces vamos a imaginar que por aquí es 3, ¿sí? Por aquí es 3. Para explicarles algo bien importante, ¿sí? Porque es que aquí esta función no me permite explicarles algo que es tiene que tenerse en cuenta para poder calcular la integral. Entonces, nos damos cuenta que se interceptan desde menos 2 hasta 0 y desde 0 a 2. Entonces, ¿qué miro yo? Que desde menos 2 hasta 2 siempre está la función de rojo, es decir, g de x, ¿sí? La cuadrática, está por encima de la cuártica. Entonces, ¿cómo queda la integral? Quedaría la integral de menos 2 hasta 2, ¿cierto? ¿De quién? De la función que está por encima. ¿Cuál es la función que está por encima? 2x al cuadrado. ¿Sí? Es la función que está por encima de la función cuártica. Menos, abrimos un paréntesis, ahora f de x. ¿Sí? Y esto nos daría x a la 4 menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Calculado en x. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, algo importante también, ustedes dirán, ¿para qué calculamos el cero? En este caso, no hay ninguna necesidad de calcular. Ese cero pues no cumple ninguna finalidad. ¿Por qué? Porque siempre la función que está de rojo, es decir, 2x al cuadrado, siempre está por encima, a pesar de que se interceptaron en cero. Pero si, por ejemplo, la función verde, ¿sí? La función x cuadrado, x cuarta menos 2x al cuadrado, después de cero pasa por encima de la roja, entonces ya cambiaría esta integral. Ahorita desde menos 3 a 3 lo explico. ¿Cómo se calcula esta integral? Simplemente desarrollamos estas operaciones básicas, ¿sí? De álgebra básica. De menos 2 hasta 2. Entonces 2x al cuadrado, vamos ahí, 2x al cuadrado, ¿sí? Y desarrollamos este signo. Menos por más daría menos x al cuadrado, ¿sí?
Y ahora menos por menos, más. Entonces sería más 2x al cuadrado, calculado en x. 2x al cuadrado, calculado en... Listos. Ahora que me doy cuenta, pues que yo puedo organizar mejor esa integral, ¿sí? Entonces esto por último quedaría la integral de menos 2 hasta 2. ¿De quién? De menos x a la 4, ¿sí? De menos x a la 4. Y ahora se suman estos dos. 2x al cuadrado más 2x al cuadrado, entonces sería más 4x al cuadrado. ¿Sí? 4x al cuadrado de x. Y ahí ya pueden encontrar el área, por favor, limitada o comprendida entre esas dos funciones. ¿Sí? Entonces, aquí primero desarrollan la integral y luego aplican el teorema fundamental del cálculo. Pero bueno, ahora sí vamos desde menos 3 a 3. Entonces, esto era, por favor, cuando x era igual a menos 2 y x es igual a 2. Porque simplemente me piden el área cuando se interceptan esas dos. Bueno, pero ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Y ahí terminamos, de x igual a menos 3 y x es igual a 3. Bueno, entonces, pónganle cuidado, algo súper importante. De menos 3 a menos 2, y lo voy a colocar acá, no olviden que siempre va aquí el límite inferior de la integral, desde menos 3 hasta menos 2. ¿Sí? Es decir, abajo siempre va el número más pequeño y arriba va el número más grande. Desde menos 3 a 2, ¿qué sucedió ahí? ¿Cuál está por encima de cuál? Entonces yo me estoy dando cuenta que la verde está por encima de la roja. ¿Sí? Pues realmente no me quedó bien graficada, pero es evidente, porque esto sigue aquí derecho, de que esta está por encima, esto no es, aquí ambas sean paralelas ni nada, porque pues esta se va a abrir de una manera diferente, ¿sí? Esta se va a unir un poquito más, la parábola se abre un poco más, eso se llaman las colas de la parábola, pero bueno. Entonces, pónganle cuidado, desde menos 3 a menos 2, la que está por encima es la verde. Entonces, ¿quién es la verde? Entonces es f de x al cuadrado. Entonces eso sería igual desde x menos 3 hasta x menos 2 de x al cuadrado menos 2x al, perdón, x a la 4 menos 2x al cuadrado, ¿sí? Y le resto 2x al cuadrado. 2x al cuadrado, ¿sí? Calculado en x. Calculado en x. Pero ojo, me están pidiendo desde dónde hasta dónde. Me están pidiendo desde menos 3 hasta 3 y solamente tenemos este pedacito. Entonces, más, aquí obligatoriamente es más porque vamos a sumar el otro pedazo de área. En otras palabras, voy a dejarlo aquí como de naranja. En menos 3 más o menos es esto lo que estamos calculando. ¿Sí? O sea, aquí se forma un área en el intercepto de esas dos funciones, sino que uno pues ya no lo evidencia tan fácil como aquí las otras dos funciones. Entonces, como estoy calculando es el área de este pedazo más este otro pedazo más este otro pedazo, y por consiguiente, pues este otro pedazo también, ¿sí? Porque va hasta 3. Entonces, seguimos acá planteándolo. Más la integral, ahora miramos cuál está por encima de cuál y de qué intervalo a qué intervalo. Entonces, ahora, como ya nosotros lo hicimos acá, ¿sí? Desde menos 2 hasta 2, nos dimos cuenta que siempre está por encima, ¿quién? Siempre está por encima la cuadrática. Entonces, como ya lo desarrollamos acá, ¿sí? Esto nos quedaría menos x a la 4 más 4x al cuadrado, ¿sí? Menos x a la 4 más 4x al cuadrado. Entonces aquí, más 4x al cuadrado. ¿De dónde salió esto, por favor? De desarrollar esto que ya habíamos hecho, ¿sí? Desde menos 2 a 2
nos dimos cuenta que la cuadrática siempre estuvo en todo el recorrido mayor que x a la 4 menos 2x al cuadrado. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos 2x al cuadrado, que es la función que está por encima, y le restamos la que está por debajo. Para nuestro caso es x a la 4 menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Y esto nos daba x menos x a la 4 más 2x al cuadrado. ¿Sí? Ya esto ustedes, vuelvo y repito, esto lo pueden hacer en la herramienta app y ustedes ya después lo solucionan. Bueno, entonces aquí viene algo importante. Este límite superior, ¿sí? Nos va a servir de continuidad o de conexión ahora desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? ¿Por qué es de menos 2 hasta 2? Porque desde menos 2 hasta 2 está por encima la función de rojo, es decir, la función cuadrática. Entonces, por eso, la cuadrática va de primero menos la cuártica. Desarrollando eso, pues ya lo habíamos hecho antes. Eso nos dará igual a menos x a la 4 más 4x. ¿Sí? Entonces, por eso lo coloqué acá. Y por último, nos falta una integral. La integral desde 2 hasta 3, porque me están pidiendo, ojo, un intervalo, o sea, ¿sí? Ahora desde menos 3 a 3. Entonces, de 2 a 3, ¿sí? Lo colocamos aquí en la integral. De 2, y algo ya empieza ustedes a darse en cuenta, que este límite superior va a ser el límite inferior. Tiene que serlo para que no hayan espacios vacíos en el cálculo del área limitada por las dos funciones. Entonces, desde 2 positivo hasta 3. ¿Sí? Y nuevamente miramos cuál función está por encima de la otra. Y ya me estoy dando cuenta que está por encima la verdecita. Y la verdecita ya sabemos que es x a la 4 menos 2x. ¿Sí? X a la 4 menos 2x al cuadrado. Bueno, menos 2x al cuadrado. Bueno, ya pusimos la verdecita y ahora le vamos a restar, ¿cierto? La roja, porque ahora la roja está por debajo. Entonces, menos 2x al cuadrado. Listo, muchachos. Entonces, para hallar el área entre esta función x a la 4 más 2x al cuadrado y la función 2x al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Teniendo en cuenta cuál función está por encima. En este caso, vuelvo y repito, estaba la función verdecita, que es la cuadrática, entonces se deja la cuadrática menos la función cuártica. Pero seguimos desarrollando, ¿sí? Y nos damos cuenta que desde menos 2 a 2 cambiaron de lugar. Ya la verde no está por encima, sino en la roja, es decir, la parábola, la cuadrática, está ahora por encima de la cuártica. Y planteamos esa integral. Ustedes pueden hacer lo siguiente, lo pueden calcular de una vez todo, ¿sí? Pero pues posiblemente nos va a quedar mal. O lo podemos hacer por pedazos y a lo último suman, siempre y cuando teniendo en cuenta algunas cositas, ¿no? O sea, por lo general, cuando son dos funciones, pues listo, se toma eso todo prácticamente como positivo. Pero cuando son dos funciones con el eje X hay que tener mucho cuidado cuáles queda positivo y cuáles queda negativo. Entonces, desde 2 a 3, de x a la 4 menos 2x al cuadrado menos 2x. Bueno, entonces, bueno, aquí también es de x. ¿Sí? Son cositas que se nos olvidan. Aquí también es de x. Bueno, entonces, en este caso yo me doy cuenta que el menos 2x al cuadrado y el menos 2x al cuadrado se pueden sumar. Entonces, ya por último, ya pues uno les dice cómo calcularlo, ¿sí? Menos 3 menos 2. Listos. Menos 3 menos 2. Y desarrollamos esto. X a la 4 menos 4x a la 4 al cuadrado. Menos
menos 4x al cuadrado. Listos. Ya desarrollamos acá la primera. Esto ya no es sino calculado en x. Entonces lo damos ahí. Bueno, ahora vamos a sumar esta. Entonces yo la voy a dejar igual, que tampoco pues la vamos a desarrollar. Vamos a dejarla tal y como está. Menos 2 hasta 2 de menos x a la 4 más 4x al cuadrado. Y por último, más, pues ahora este pedacito, la integral de 2 hasta 3 de 2 hasta 3 de esta función. Entonces, le hacemos lo mismo que aquí la primera. Eso nos daría x a la 4 menos 4x al cuadrado. ¿Sí? En efecto es la misma, ¿no? Menos 4x al cuadrado. ¿Sí? De x. Aquí también se me olvidó el de x. Por cuestión de espacio, entonces uno empieza a olvidar cositas. Al resolver esas tres integrales, muchachos, tenemos el área de esta figura limitada por esas dos funciones. Bueno, entonces, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, algo que no hayan entendido. No, señor. Todo claro. Bueno, ya no queda sino el taller. ¿Van a trabajar los dos o van a trabajar individual? Pues yo creo que después se lo pregunto porque no, él me ingresó ahorita. Ah, ya. Bueno, la cosa es que Brian nos escucha. No, no está en la clase. Vamos a ver acá. Ah, no, es que Brian se fue. Entonces tenemos la grabación hasta acá.